Imagina que una máquina pudiera escuchar una sola nota y no solo decirte eso es un violín, sino eso es un violín tocado sul punticello, con un ligero vibrato. Ciencia ficción, quizá no por mucho tiempo. Una calurosa bienvenida a todas y a todos. Hoy nos sumergimos en un análisis fascinante que explora la próxima frontera en el reconocimiento musical por parte de las máquinas. La fuente es un artículo de investigación de Vincent Lostanlen, Joaquín Anden y Mathieu Lagrange. Y nuestra misión hoy es desentrañar cómo estamos enseñando a los ordenadores a entender no solo qué instrumento suena, sino, y esto es lo crucial, cómo se está tocando. Y es que la misión empieza con una afirmación increíblemente audaz. El propio artículo sugiere que identificar un instrumento a partir de una nota simple, que ha sido el objetivo durante décadas, es ya un problema resuelto. Un momento, un problema resuelto. Eso suena muy definitivo. Yo sigo escuchando sistemas que confunden un oboe con un clarinete de vez en cuando. Bueno, resuelto en el contexto de la investigación académica, claro, con datos limpios, en condiciones de laboratorio. Ah, vale. Y como veremos, sus propios resultados lo respaldan con una precisión casi perfecta. Pero tienes razón, es una afirmación provocadora. Nos obliga a preguntarnos, si eso es lo fácil, ¿dónde está la verdadera dificultad? Y el artículo la señala claramente, en la técnica, en el gesto. Entendido. Analizaremos si este nuevo paso que proponen es un verdadero hito que cambia las reglas del juego o, bueno, un avance incremental muy importante, pero un avance al fin y al cabo. De acuerdo, pues entremos en materia. El artículo establece una distinción que a mí me parece la clave de todo. Separa el mundo en dos conceptos, organología y quironomía. Sí, suenan muy académicos los nombres. Un poco, sí, pero la idea es muy sencilla. Claro. La organología es simplemente el estudio del instrumento en sí. Es el qué. Es una flauta, un violín, un piano. La clasificación de toda la vida. Exacto. Y la inteligencia artificial musical ha sido, durante años, experta en organología. Pero la quironomía, ahí está la amiga. Es el cómo, es el gesto, la acción, la manera en que el músico interactúa con ese objeto. Ahí es donde se pone interesante, sí. Es que el artículo nos da ejemplos perfectos que todos tenemos en la cabeza. Piensa en el slap del contrabajo en el rockabilly, ese chasquido percusivo que es puro ritmo. O el growl, ese gruñido de un saxofón en el rock and roll, que no tiene nada que ver con su sonido limpio de conservatorio. Nada que ver. O mi ejemplo favorito, que también lo citan, el glissando ascendente del clarinete que abre Rhapsody Blue de Gershwin. Ese sonido es la definición de una ciudad que despierta. Exacto. En todos esos casos, la técnica define el estilo, a veces incluso más que el propio instrumento. Y el problema es que hasta ahora la IA trataba todas estas variaciones tan expresivas como si fueran, no sé, como ruido. Sí, como una desviación del sonido puro que había que ignorar o filtrar. Y la gran revolución aquí es decidir que ese ruido en realidad es el mensaje principal. Y fíjate, lo fascinante es que el artículo admite que este no es un problema nuevo. La idea de clasificar el cómo lleva tiempo sobre la mesa. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no se había hecho antes? Porque los investigadores se chocaban contra un muro. La falta de datos. No existían bibliotecas de sonidos lo suficientemente grandes y, sobre todo, meticulosamente etiquetadas. Claro, para poder entrenar a una máquina en algo tan complejo. Justo. Hasta que apareció la base de datos Estudio Online, o SOL, que parece ser el catalizador de todo este avance. El ingrediente que faltaba. Completamente. Y gracias a SOL podemos entender la escala real del desafío. Y es que es abrumadora. El estudio analiza solo 16 instrumentos, que no parece mucho. No. Pero los combina con 143 técnicas de ejecución distintas. 143. Y si a eso le sumas el uso de diferentes ordinas, el resultado final son 469 combinaciones únicas. 469. Es que es una matriz de una complejidad tremenda. Ya no es violín o viola, es violín con sordina de hotel tocado spiccato o violín sin sordina tocado martelé. Exactamente. Y por eso la investigación previa evitaba esta complejidad. Era mucho más fácil grabar una nota limpia, una nota de libro de texto, y enseñarle a la máquina, esto es un violín. Pero enseñarle a distinguir entre gestos de arco que para un humano ya son sutiles, eso es un desafío de otro nivel. Vale, entiendo la teoría, entiendo la magnitud del problema, pero sigo sin visualizarlo. ¿Cómo ve una máquina la diferencia entre una nota normal y una con, no sé, vibrato? Pues la hay, y es una de las partes más elegantes del estudio. Utilizan unas representaciones visuales del sonido llamadas escalogramas. En la figura 1 del artículo se ve de forma brillante. Escalogramas.
Piensa en ellos como las huellas dactilares del sonido. Me gusta esa analogía. ¿Y qué aspecto tienen esas huellas? Pues mira, si miras el escalograma de una nota normal de trompeta, la que llaman ordinario, la imagen es muy limpia. Ves una serie de líneas horizontales, muy nítidas, muy estables. Cada línea es un armónico del sonido. Es un patrón visualmente predecible. De acuerdo, un patrón claro. ¿Y qué pasa cuando entra en juego la técnica? Pues que el patrón se transforma por completo. Por ejemplo, con el Flatterzunge, que es cuando el músico hace vibrar la lengua. El frullato, sí. Eso es. Pues esas líneas horizontales limpias empiezan a temblar. Se ve una vibración rapidísima que ensucia el patrón de una forma muy característica. Ah, qué curioso. O si miras un trino, la alternancia lápida entre dos notas, el escalograma es precioso. Las líneas de los armónicos suben y bajan creando unas ondas regulares perfectas. O sea, que la máquina no escucha como lo hacemos nosotras y nosotros. No tiene nuestra memoria ni nuestra cultura. Simplemente ve estas texturas visuales y aprende a diferenciarlas. ¡Wow! Literalmente convierte el sonido en una imagen y busca patrones. Pero esto me lleva a otra pregunta. Si una misma nota puede tener varias técnicas a la vez, por ejemplo, tocar cerca del puente y con vibrato, Ajá. ¿cómo se clasifica eso? No parece una simple lista de opciones. Has dado en el clavo del siguiente nivel de complejidad. El artículo es muy honesto al respecto. Señala que las técnicas no forman una taxonomía simple, como la clasificación de los seres vivos, no. Claro. Usan el ejemplo del violín, que es muy clarificador. Para describir cómo se toca, tienes varias categorías o espacios de nombres a la vez. Es decir, no es una sola etiqueta. No, son varias. Tienes una categoría para el arco, con técnicas como staccato o legato. Otra para la posición del arco, como sul ponticello, cerca del puente. Y otra más para los adornos, como el vibrato o el trino. Vale. El artículo lo define, y el término es perfecto, como una meronomía. Una meronomía. Suena complicado. Pero es una red de relaciones de parte-todo. La analogía que usan es la de un coche. No basta con decir coche. Para entenderlo, tienes que hablar del motor, de las ruedas, del chasis y de cómo interactúan. Entiendo. Pues del mismo modo, para entender un sonido, la IA debe poder decir, esto es un violín que está siendo tocado sul ponticello y con vibrato. Esa estructura es el verdadero reto. Muy bien. Tenemos un problema complejo. Una forma de visualizarlo. ¿Cómo pusieron a prueba su solución? El estudio enfrenta dos sistemas, ¿verdad? El viejo contra el nuevo. Así es. Por un lado está el sistema de referencia conocido como MFCE. Pensemos en él como el método clásico. Es como si mirara el sonido a través de una mirilla. Solo ve una foto instantánea, un fotograma muy corto. Una mirilla, de acuerdo. ¿Y el nuevo sistema? El nuevo enfoque es una combinación de 3 ingredientes. Una forma más sofisticada de analizar el sonido llamada transformada de scattering, que captura mejor esas texturas. También analiza ventanas de tiempo mucho más largas. Y por último, una técnica de aprendizaje automático que, para simplificar, actúa como un entrenador de similitud. Un entrenador de similitud, me gusta. Le enseña a la máquina a entender qué sonidos se parecen de verdad. Vale. Pongamos las cifras sobre la mesa. Para esa tarea fácil de reconocer el instrumento, sin más, los resultados son espectaculares. Su nuevo sistema alcanza un 99,7% de precisión. Es una cifra increíble. Básicamente, no falla. No falla en la tarea fácil, y esa es la clave. Es como decir que un coche de Fórmula 1 es genial porque sus intermitentes funcionan a la perfección. Bueno, es una buena analogía. Sí, es importante que lo hagan, pero no es para eso para lo que lo has construido. La verdadera carrera aquí es otra. La de identificar la técnica, claro. Ahí es, el reconocimiento de la técnica de ejecución, o IPT como lo llaman. Y aquí es donde la cosa se pone difícil. A ver. Mucho. El sistema tradicional, el de la mirilla, apenas alcanza un 44,5% de acierto. O sea, falla más de lo que acierta. Es casi como lanzar una moneda al aire. Poquísimo. Y el nuevo sistema, en cambio, sube esa cifra hasta el 63%. Un momento. ¿63%? Después de toda esta tecnología tan avanzada, sinceramente esperaba más. ¿Eso se considera realmente un éxito? ¿Significa que todavía se equivocan más de una de cada 3 veces? Y esa es la pregunta correcta. En términos absolutos, un 63% no suena a problema resuelto. Para nada. Pero en este campo, pasar de un 44 a un 63% no es un paso, es un salto de gigante. Es una mejora de casi 20 puntos porcentuales sobre un problema que antes era prácticamente intratable. Visto así,
Claro. El propio artículo lo admite con cautela, diciendo que ciertamente deja margen para futuras mejoras. No es la solución definitiva, pero sí es el primer sistema que demuestra que la tarea es posible a esta escala. Entiendo. El contexto lo es todo. Y para entender el impacto práctico de ese salto, el artículo lo ilustra con un ejemplo que me parece brillante. Nos pone en la piel de un compositor que busca un sonido muy específico, una trompeta tocada con Flatterzunge. Un escenario totalmente realista. Tienes una biblioteca de miles de sonidos y necesitas encontrar justo ese. Exacto. Pues si usas el sistema antiguo, el de la mirilla, y le pides 5 sonidos similares, el resultado es un desastre. De los 5 sonidos que te devuelve, 4 son notas normales de trompeta. Ordinario. Es totalmente inútil para quien compone. ¿Una frustración? Total. Pero con el nuevo sistema, la historia cambia por completo. Haces la misma búsqueda y te devuelve 5 resultados. Y los 5 son correctos. Son 5 grabaciones distintas de trompetas tocando con Flatterzunge. Y aquí está el punto clave. No es solo que el sistema sea un 20% mejor en un gráfico, es la diferencia entre una herramienta que funciona y una que no. Pasa de ser un experimento académico a ser un asistente de estudio viable. Cualquiera que haya pasado horas buscando en librerías de sonido sabe que ese es el santo grial. Totalmente. A veces pasas más tiempo buscando el sonido que componiendo. Y la razón de esta diferencia es puramente técnica. El sistema antiguo, al mirar por la mirilla de 25 milisegundos, solo ve el timbre básico de la trompeta. Se pierde la textura. Porque técnicas como el Flatterzunge no son una foto, son una película. Precisamente, el nuevo sistema, para funcionar, necesita analizar periodos de tiempo mucho más largos, de hasta un segundo. Necesita esa ventana amplia para poder ver la película completa, para captar el patrón. Y por lo que dices, no es solo un ingrediente el que consigue esto. El artículo subraya que la combinación de sus 3 componentes es superadictiva. Exacto. Es una solución de paquete. Necesitas las 3 piezas del puzzle: la nueva representación del sonido, el análisis a largo plazo y el entrenador de similitud. Si quitas uno solo de esos 3 componentes, el rendimiento se desploma. Es una solución efectiva, pero más compleja y delicada de lo que parece. No hay una única bala de plata. Entonces, hagamos balance. ¿Qué significa todo esto? Hemos visto que enseñar a una máquina a entender cómo se toca un instrumento es un desafío de una magnitud completamente diferente a simplemente saber qué instrumento es. Es pasar de identificar un objeto estático a interpretar una acción dinámica. Exacto. Y el análisis demuestra de forma contundente que los métodos tradicionales no están a la altura. No lo están porque no fueron diseñados para capturar las texturas y modulaciones que se desarrollan en el tiempo. La clave es una sinergia, un procesamiento de señal más avanzado y un aprendizaje automático más inteligente. Y el resultado de esa sinergia es ese salto cualitativo. No es solo una mejora en un porcentaje, es el potencial de crear herramientas increíblemente valiosas para compositores, para musicólogos o para cualquiera que quiera explorar grandes archivos de audio de una forma más intuitiva. Y para terminar, el propio artículo concluye con una reflexión muy honesta sobre sus propias limitaciones, que creo que abre una puerta fascinante. Su sistema, a pesar de lo avanzado que es, opera en un mundo binario. O la técnica es correcta o es incorrecta. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que no sabes si 2 sonidos se parecen? Exacto. Para el sistema, un glissando, que es deslizar la nota, y un pizzicato Bartók, que es pulsar la cuerda con muchísima fuerza, son simplemente diferentes. Son 2 etiquetas distintas y punto final. No existe un concepto de cuán diferentes son. Claro. Pero para un oyente humano, un glissando suave y un vibrato muy amplio pueden sonar conceptualmente más cercanos entre sí que, por ejemplo, un glissando y un golpe percusivo. Claro, hay grados de parecido. Hay sonidos que, aunque se produzcan de formas muy distintas, nos evocan sensaciones similares. Precisamente. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo podríamos enseñar a una máquina no solo a clasificar, sino a entender la proximidad perceptual entre los sonidos? ¿Qué hace que 2 técnicas distintas nos suenen parecidas? Eso ya no es solo un problema de ingeniería. Nos adentra de lleno en el campo de la percepción, la psicoacústica, la estética y la propia naturaleza de lo que significa escuchar música. Con esa idea en mente concluimos nuestro análisis de hoy. Gracias por habernos acompañado en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.